27 de mayo de 1942. Un Mercedes negro descapotable rueda por las calles silenciosas de la Praga ocupada. El viento de la mañana ruge en el habitáculo abierto del vehículo. Allí viaja Reinhard Heydrich, sin escolta, sin blindaje, demasiado arrogante para esconderse. Cree que ningún ciudadano checo se atreverá a atacarlo. La metralla destrozará esa confianza ciega en menos de 10 minutos. La operación Antropoide pasará a la historia. Se convertirá en la única eliminación exitosa de un líder nazi de semejante rango en toda la guerra. Pero la verdadera oscuridad no viaja en ese asiento de cuero. Espera en la retaguardia, en un inmenso castillo robado a las afueras de la capital. Su nombre es Lina Heydrich. Ella empujó a su marido hacia las filas de las SS cuando él no tenía ningún futuro. Ella hizo sus maletas y moldeó al monstruo. El marido exhibía una confianza suicida en las calles. La esposa ejercía un poder frío, calculador y sádico a puerta cerrada. Heydrich iba directo a la tumba. Su viuda, en cambio, tenía por delante un largo reinado. Décadas después del fin de la guerra, Lina mantendrá el control sobre los terrenos de aquel castillo y vivirá en una enfermiza impunidad absoluta. Pero su tiranía personal explotó mucho antes de la paz. Ella no necesitaba despachos ni uniformes para aplastar vidas. Se asomaba a la ventana del dormitorio. Sostenía unos pesados prismáticos de campaña. Vigilaba cada rincón de sus dominios. Lina escupía a los trabajadores lentos. Golpeaba con sus propias manos a quienes no se inclinaban al verla. Y bajo su atenta mirada, decenas de prisioneros judíos cavaban la dura tierra de la inmensa finca. 11 años antes del atentado en Praga, en abril de 1931, este hombre lo perdió todo. ¿Cómo terminó un teniente ambicioso en la calle? Una promesa rota a otra mujer. Heydrich le dio su palabra de matrimonio a la hija de un alto oficial naval. Luego la traicionó. El padre de la joven descubrió el engaño. No guardó silencio. Marchó directo al gran almirante Erich Raeder. Exigió justicia inmediata. Se esperaba el honor tradicional de un oficial de la flota, una aceptación digna de la culpa. Pero frente al estrado, Heydrich eligió la cobardía. El Tribunal de Honor reunió a los oficiales. Los fiscales desplegaron las pruebas sobre la mesa. Heydrich intentó salvar su carrera atacando. Culpó a la mujer. La difamó frente a los magistrados para limpiar su propio nombre. Los almirantes lo miraron con absoluto asco. Un silencio pesado inundó la sala del tribunal durante la lectura del veredicto. Culpable de conducta indigna. Afuera del juzgado, la República de Weimar se desmoronaba. La economía sangraba a diario. En 1931, el desempleo alcanzó a casi 5 millones de personas. Un despido militar sin pensión en esa crisis significaba la muerte social absoluta. Él no tenía entrenamiento civil, no tenía dinero. Era un hombre quebrado al borde del hambre. El alto mando le arrancó el grado y lo expulsó de la marina sin medios para subsistir. Heydrich caminaba hacia el abismo. Pero 4 meses antes del tribunal que aniquilaría su carrera, el 6 de diciembre de 1930, conoció a Lina. El zumbido de la multitud y los metales del jazz inundaban la abarrotada pista de baile. El club de remo de Kiel celebraba una noche de gala. Ella tenía 19 años. Rubia, ojos gélidos. Él destacaba en su uniforme naval, alto, altivo, arrastrando una oscura reputación de mujeres abandonadas. La atracción fue violenta, un impacto directo. Lina actuó por instinto puro. Amarró su destino al de un teniente acorralado por viejas deudas, a punto de perder su estatus y quedarse en la calle. No dudó, no calculó los daños. El 18 de diciembre de 1930, ambos anunciaron su enlace ante todos. Transcurrieron 12 días exactos desde el primer encuentro hasta el compromiso oficial. La decisión de unir dos mentes que terminarían fracturando el continente europeo tomó exactamente 12 días. La mujer que aceptó aquel matrimonio relámpago nació el 14 de junio de 1911. Nació en Fehmarn, una isla plana, fría, azotada por los vientos del mar Báltico. ¿De dónde sacó tanto radicalismo la hija de un maestro rural? La respuesta estaba en la miseria y en el orgullo roto tras la Primera Guerra Mundial. Un estrecho marítimo separaba a Fehmarn del resto del país. Ese aislamiento geográfico incubaba comunidades cerradas, herméticas, profundamente ultraconservadoras. El padre de la niña, Jürgen, cargaba con un apellido de la aristocracia danesa, pero el linaje no pagaba las deudas.
El noble arruinado perdió su estatus. Para sobrevivir, tuvo que conformarse con el sueldo de un simple maestro de aldea. En la casa de los von Osten faltaba el pan, pero sobraba el rencor. El resentimiento político devoró a la familia. Todos abrazaron un nacionalismo furioso. Lina respiró ese clima desde la infancia. Nadie la arrastró al extremismo. Nadie la obligó a odiar. Él la eligió la intolerancia con plena conciencia y construyó su propio fanatismo ideológico paso a paso. En 1927, la joven terminó la escuela y se mudó a la ciudad de Oldenburg. El resentimiento incubado en Fehmarn reclamó su salida definitiva. Carnet número 1.201.380, año 1929. En ese momento el partido nazi apenas contaba con 130.000 miembros activos en toda Alemania, una cifra marginal. Lina no esperó a que el movimiento arrasara en las urnas para jurar lealtad. Ella abrazó el extremismo político por convicción propia, 4 años antes de que la esvástica tomara el control absoluto del país. El origen de este fanatismo temprano tenía un rostro familiar. Tras abandonar la ciudad de Oldenburg en 1927, la joven se instaló en el puerto de Kiel. Allí la radicalización cobró velocidad. Su hermano mayor, Hans, ya dominaba las calles. Hans portaba el uniforme pardo de la SA, la Sturmabteilung, las tropas de asalto, un ejército paramilitar que destrozaba comercios judíos y molía a golpes a los opositores políticos a plena luz del día. Él le mostró el poder de la brutalidad organizada. Le aseguró que esa violencia sistemática construiría el nuevo futuro de Alemania. La semilla ideológica encontró el terreno perfecto en la mente de su hermana. La joven acudió a un mitin del partido y escuchó de pie el discurso de Adolf Hitler. Esa misma fe fanática fue el salvavidas. En agosto de 1931, Reinhard Heydrich estaba en la ruina absoluta tras ser expulsado de la Marina. Sin uniforme, sin carrera, sin futuro. Lina tomó el control total de la situación. Utilizó los vínculos radicales de su familia y contactó al aristócrata Karl von Eberstein. El objetivo era uno solo: conseguir una audiencia directa con el líder de las SS, Heinrich Himmler. ¿Cómo lograr que Heinrich Himmler contrate a un hombre de la calle? Basta con dibujar una red de espionaje sobre las rodillas. Pero a última hora, Himmler canceló la cita. Cualquier persona normal habría aceptado el rechazo. Lina lo ignoró por completo. Caminó hacia el armario y sacó el equipaje vacío. Dobló las camisas de su prometido con movimientos precisos. Un chasquido metálico y seco cortó el aire. Lina cerró los candados de la maleta con sus propias manos. Luego empujó físicamente a Heydrich por la puerta delantera. Lo metió a la fuerza en un tren con destino a Múnich. No había opción a réplica. Karl von Eberstein lo esperaba en el andén. Lo llevó de inmediato a la oficina de Himmler. El jefe de las SS observó al candidato. Alto, rubio, de ojos azules helados, el póster viviente de la pureza aria. Himmler le dio 20 minutos para diseñar un departamento de inteligencia desde cero. Heydrich tomó un lápiz, trazó diagramas rápidos, jerarquías y líneas de mando en una hoja en blanco. Ese esquema rudimentario, hecho en unos instantes, se transformaría más tarde en el Sicherheitsdienst, el temido SD, la gigantesca red de inteligencia que pronto vigilaría cada rincón del Tercer Reich. Himmler lo contrató ese mismo día. El burócrata de la muerte encontró su maquinaria. Apenas 4 meses después, el 26 de diciembre de 1931, Lina y Reinhard se casaron en una pequeña iglesia de Grossenbrode. La ambición inquebrantable de una mujer acababa de forjar al mayor verdugo de Europa. De este matrimonio nacerían exactamente 4 hijos. El marinero desempleado, impulsado por la ambición de su esposa, ya era el arma letal del Reich. En septiembre de 1941, Hitler le entregó un nuevo objetivo. Tenía que aplastar la resistencia checa. ¿Cómo someter a una nación entera? Enviando al arquitecto del terror. Heydrich llegó a Praga y desató una cacería inmediata. 342 condenas a muerte y 1.289 arrestos en solo 2 meses. La sangre empapaba el protectorado. Pero lejos de los calabozos, la realidad era otra. Los coches negros de las SS frenaron frente al castillo de Panenske Breshany. Lina bajó del vehículo. Caminó lentamente por los inmensos salones. Inspeccionó el lujo intacto. Mientras ella abrazaba su nueva vida de princesa, su marido organizaba ejecuciones en el despacho contiguo. Germanizaremos a los parásitos checos.
El eco de estas 6 palabras de Heydrich rebotaba en los pasillos vacíos de la inmensa propiedad. Este paraíso no cayó del cielo. Pertenecía a Ferdinand Bloch-Bauer, un magnate azucarero judío. Tras la invasión, las autoridades confiscaron todas sus propiedades. Sus cuentas y fábricas pasaron a alimentar directamente la maquinaria bélica alemana. La idílica vida familiar de los Heydrich se levantó sobre un saqueo metódico y vidas robadas. Pronto, la represión local evolucionó hacia una maquinaria de aniquilación a escala industrial. Heydrich fundó el gueto de Theresienstadt y despachó a decenas de miles de personas hacia los campos de exterminio del este. Esta masacre no nació en los despachos de Praga. Empezó mucho antes, en la mesa de su propia casa. Lina exhibía el estatus intocable de una madre respetable y una esposa devota, pero detrás de la porcelana latía una sed animal. En abril de 1933 escribió a sus padres. No describió la violencia con repulsión, celebró los primeros actos de terror callejero con un entusiasmo salvaje. La noche caía sobre la ciudad primaveral, las patrullas salían a cazar, el silbido agudo cortaba el aire. Luego, el chasquido seco de los látigos para perros golpeando la carne. Un judío llamado Luis caminaba a trompicones. Los guardias le habían arrancado los zapatos, lo obligaban a marchar descalzo bajo las antorchas. En otra calle, los escuadrones destrozaban puertas. Un ministro del gobierno temblaba en camisón, aterrorizado. Los hombres de las SS reían a carcajadas, levantaban sus pesadas botas militares, aplastaban los dedos desnudos del hombre contra el suelo. Huesos rotos. Lina conocía cada detalle. Lina lo aplaudía. Su absoluta devoción mental y emocional cimentó la arquitectura del asesino. Heinrich Himmler observó esta brutalidad metódica. Le entregó a Heydrich la construcción del servicio de inteligencia de las SS. Para enero de 1933, Adolf Hitler reclamaba el poder absoluto sobre Alemania. Ese mismo mes, la nueva red de espionaje de Heydrich ya asfixiaba desde adentro a todo el partido nazi. No era solo un archivo de informantes, era un laboratorio. La red de espionaje del SD, forjada por Heydrich en 1933, se convirtió en una plantilla estructural exacta. El molde maestro que la Gestapo utilizaría después para triturar cualquier disidencia en todos los territorios ocupados de Europa. El sistema premió la crueldad sin límites. Himmler asumió el mando total de la policía política bávara y designó a Heydrich como su adjunto directo. De los golpes de látigo en las calles, el sistema evolucionó rápido. Para 1936, Heydrich tomó el control de toda la Gestapo. ¿A qué condujo esta autoridad absoluta? A una noche de locura organizada. La violencia local se transformó en una maquinaria de Estado. Heydrich fusionó la policía secreta y la policía criminal bajo un solo mando. Cada espía, cada interrogador y cada verdugo del Reich respondía ahora a sus órdenes directas. Los expedientes fluían. La burocracia del terror funcionaba con precisión industrial. Lina cobraba los dividendos de este monopolio. Mansiones de lujo, sirvientes, un estatus intocable. 9 de noviembre de 1938. La noche de los cristales rotos. Las turbas barrieron Alemania, Austria y los Sudetes. El fuego consumió las sinagogas. Los atacantes destrozaron casas judías y redujeron hospitales a escombros. Asesinaron a 91 personas en pocas horas. Esta masacre no fue un simple estallido de furia popular. Fue un test público. Heydrich orquestó el pogromo para demostrar la impunidad absoluta de la Gestapo ante la ley. La policía uniformada miraba sin intervenir. Ningún perpetrador enfrentó un tribunal. El aparato estatal probó sus propios límites y descubrió que no existían. Comenzó la Gran Guerra. La única respuesta a ese poder absoluto fue una emboscada. 27 de mayo de 1942. Paracaidistas checoslovacos. Josef Gabčík y Jan Kubiš esperan en una curva de Praga. El coche de Reinhard Heydrich reduce la velocidad. Va sin escolta. Gabčík apunta. El violento chasquido metálico del subfusil Sten atascado. Un segundo de pánico antes del impacto. Kubiš da un paso al frente y arroja una granada contra el chasis. ¿Pudo la medicina salvar al verdugo? La infección lo mató en una semana. Heydrich entró al hospital pálido, aullando de dolor. Los médicos intervinieron rápido. Al principio la herida parecía controlada. Falsa esperanza. La metralla sucia de la granada modificada había arrastrado fibras del asiento hasta sus órganos. La infección devoró su torrente sanguíneo en completo silencio.
4 de junio de 1942, Reinhard Heydrich muere. Tenía 38 años. El hombre desapareció. La maquinaria de terror no. Su esposa Lina transitaba un embarazo avanzado y no asistió al funeral oficial. Su cuarto hijo nació 7 semanas después de la muerte del padre. En octubre de 1943, ser la viuda del principal arquitecto del Holocausto ya no garantizaba una burbuja de inmunidad. Las pesadas puertas del castillo quedaron abiertas. Klaus, de 10 años, pedaleó su bicicleta hacia la salida. El niño cruzó a ciegas hacia la carretera principal. El impacto fue seco. El metal del cuadro rechinó con violencia contra la parrilla del radiador del camión. Era el 24 de octubre. ¿A quién culpar por un accidente fortuito? Lina exigió fusilar de inmediato al conductor y a todos los pasajeros. El azar destrozó su ilusión de control absoluto. La doctrina del régimen dictaba que los judíos representaban la amenaza suprema para la sangre aria. La realidad sobre el asfalto demostró todo lo contrario. Un médico judío del grupo de prisioneros fue el único que corrió hacia el accidente para salvar al hijo de sus verdugos. Aplicó los primeros auxilios. Fue inútil. El niño falleció esa misma tarde. Klaus nació en 1933, el año exacto en que Hitler juró como canciller de Alemania. Su breve existencia reflejó literalmente la cronología de ascenso del Tercer Reich. Su muerte repentina desató una histeria implacable. Lina ordenó a sus esclavos cavar la tumba. Horas antes del entierro, revirtió la orden. Manos judías no podían tocar la tierra de un niño ario. Soldados alemanes abrieron una nueva fosa al amanecer. Ella exigió sangre para calmar su impotencia. Pero la maquinaria del Estado se negó a complacer su venganza personal. La investigación oficial absolvió al chofer del camión. Tras perder a su hijo, Lina compensó el vacío de control instaurando una tiranía absoluta en su propia finca. 150 prisioneros quedaron bajo su mando personal y extraoficial. Hitler le había regalado la propiedad. Ella la transformó en una empresa agrícola. Destruyó el histórico parque inglés del castillo, taló los árboles exóticos, vendió la madera. En la tierra vacía plantó patatas y verduras para comerciar directamente con el ejército alemán. 150 hombres conforman la plantilla exacta de una compañía de trabajo de las SS. Pero en este caso, el destacamento entero servía en exclusiva al negocio privado de una viuda. Los reclusos procedían de Theresienstadt, dormían sobre la tierra en viejos establos, trabajaban al límite y sin apenas comida. Lina vigilaba las hileras de siembra desde la distancia usando prismáticos. Si alguien reducía el paso, enviaba a los guardias con látigos. Perdió cualquier filtro. Caminaba entre los surcos. Escupía a los trabajadores en la cara. Los golpeaba con sus propias manos. En febrero de 1944, las autoridades reasignaron a los prisioneros de Theresienstadt. La granja perdió a sus peones. Lina presionó a la cúpula para no detener la producción. Heinrich Himmler cedió. Autorizó el traslado de 15 testigos de Jehová desde el campo de concentración de Flossenbürg. La comandancia del campo emitió las facturas por el uso de la mano de obra. Lina rechazó los cobros. La disputa burocrática se alargó hasta que Heinrich Himmler pagó el trabajo de los prisioneros sacando el dinero de sus propios fondos personales. La antigua dueña de esclavos terminó cobrando una pensión estatal equivalente al salario de un ministro presidente. Pero antes de obligar al nuevo sistema a mantenerla, abandonó su campo de concentración personal a toda prisa. Era abril de 1945. Las tropas soviéticas destrozaban el frente oriental. El pánico estalló en la finca de Jungfern-Breschan. Lina ordenó sacrificar todo el ganado. El olor a sangre caliente y carne fresca inundó los patios mientras la artillería retumbaba a lo lejos. Los sirvientes empacaron los cortes en latas de conserva. Ella estrechó las manos de los empleados. Repartió promesas vacías sobre futuras pensiones. Luego subió a sus hijos a un coche y huyó hacia Baviera. Sobrevivió al colapso. En 1948, un tribunal checo la condenó a cadena perpetua en ausencia. Nunca pisó una celda. Las autoridades británicas rechazaron extraditarla. Los comités de desnazificación la declararon limpia. Sin juicio, ningún castigo. Entonces atacó al Estado. Demandó al gobierno de Alemania Occidental. Exigió una pensión de viudedad. Alegó que su marido murió en combate. Los fiscales recordaron el Holocausto. Lina apeló. Lina ganó. Los jueces alemanes dictaminaron que el asesinato del carnicero constituyó un acto de guerra. El veredicto se amparó en la ley del artículo 131.
El Parlamento aprobó esta norma en 1951. La legislación legalizó el pago de jubilaciones para miles de antiguos funcionarios del Reich. El sistema capituló. Cobró los pagos ministeriales cada mes hasta el final de su vida. El dinero del gobierno pagó su reinvención. La viuda abrió un restaurante en la isla de Fehmarn y retomó su estatus social. El lugar pronto atrajo a los simpatizantes del antiguo régimen. Por las noches, las pesadas jarras de cerveza chocaban sobre las mesas de madera. Los comensales brindaban por los años del Reich. Sin bajar la vista, sin ocultar sus rostros, ¿sintió algún arrepentimiento en el umbral de la vejez? Los hechos demostraron exactamente lo contrario. En 1976, Lina publicó sus memorias. El título del libro era una burla abierta: Vida con un criminal de guerra. Las páginas no contenían excusas ni reflexiones. Su mente seguía blindada, estancada en la pureza de sus propias mentiras. 3 años después, la televisión estrenó la serie Holocausto. Lina no soportó el retrato histórico. En 1979, acudió a los medios para atacar la producción. Frente a las cámaras, calificó las cámaras de gas como un simple cuento de hadas inventado. Defendió el nacionalsocialismo como su verdadera religión. Juró ante el país entero que nunca renunciaría a sus dogmas. El castigo terrenal nunca apareció. Falleció el 14 de agosto de 1985 en la isla de Fehmarn. Cerró los ojos a los 74 años, respaldada por una generosa pensión estatal y sin pronunciar jamás una sola palabra de disculpa.